lo que hablábamos la primera vez en la reunión que hicimos de la introducción a todo lo que va a ser el grupo de interés. Lo ideal es que este sea un espacio en el cual se pueda participar tranquilamente, porque las personas que estamos aquí en este momento, pues nos gusta de alguna manera y queremos tener algún tipo de interés por la especialidad. Entonces, la idea es dejar de verlo como una forma o como una carga o como algo que pueda generarnos cierto grado de estrés, sino que sea un espacio agradable en el cual se pueda preguntar tranquilamente, en el cual se pueda participar tranquilamente. Pues intenté hacer esta charla un poco más participativa desde un principio, entonces a las personas que quieran hablar, sencillamente les pido es que lo hagan con toda la confianza, con toda la tranquilidad, que cualquier observación va a ser bienvenida. Y pues dentro de las personas que no quieran hablar, entonces, o que pues por X o Y motivo, pues de pronto no se sientan, entonces tranquilamente puedan hacerlo ante cualquier pregunta o ante cualquier comentario, dejarlo escrito por el chat y en el momento con Laura, Ángela o Silvia leeremos y al final veremos si podemos responder las preguntas y con la ayuda también la participación del resto de los doctores, iremos viendo pues ya todo el resto del tema. No sé, Pena, Laura, si ya. quería decir que, pues, buenas tardes, perdón, y les voy a mandar, pues, el link de la encuesta para que llenen el formato de asistencia para los miembros de junta y para los miembros activos. Para el resto de personas que solo están como invitadas para aprender un poco más de anatomía del oído, esto no es necesario. Muchas gracias. Entonces, no sé, me dirás, Laura, Silvia, Ángela, si ya empezamos Sí, de una otra vez. cosa antes de empezar, todas las preguntas las pueden realizar por el chat y al final de la charla vamos a resolverlas una por una, ¿listo? Entonces, a medida que se vayan presentando, eh, no se les olvide escribirlas por el chat. Entonces ya podemos dar inicio a la charla. Listo, bueno, entonces, como ya saben, mi nombre es Juan David Aguas, yo soy residente de tercer año del programa de otorrinolaringología de la universidad. Soy de la ciudad de Cali, soy pregrado del Rosario, me gradué en el año 2011 y hasta el año 2018 trabajé aproximadamente 5 años como ayudante de cirugía, médico de urgencias y hospitalización, y hasta el año 2018 empecé ya el programa con la universidad. Eso era como un poco de introducción acerca pues de mí. Y para empezar acerca de la charla de anatomía de oído, pues quería mencionar que a pesar de que el tema de anatomía puede ser un poco complejo por muchos reparos y mucha nomenclatura que se suele mencionar en este tema y sobre todo en oído, lo importante es recordar quizá las cosas más importantes que pueden servirles a ustedes, tanto como médicos generales, como médicos que están haciendo su proceso de entrenamiento para los exámenes de especialización que van a venir ahora. Entonces, a lo largo de la charla, pues intentaré darles algunos tips según la experiencia de lo que presenté yo en exámenes en este tiempo que les comentaba. Y vamos a empezar entonces la charla haciendo una pregunta muy sencilla, pero creo que es una de las preguntas más importantes a la hora de uno hablar de cualquier órgano. Entonces, primero, pues hay que mencionar esto. ¿Qué es el oído? Si es lo primero que yo pienso que tenemos siempre que mencionar, es decir, ¿qué es? ¿Qué es algo? ¿Listo? Como vemos ahí la imagen, ahí vemos un oído, ¿sí? Desde afuera y la imagen esquemática hacia adentro. Entonces, yo quisiera preguntarle de pronto a alguno de los asistentes hoy si quiere escribir o si quiere decir qué es en sí el oído, o cómo podría escribir de que a qué se refiere con oído. Alguno que quiera hablar, escribir, que quiera decir algo.
Bueno, entonces ahí poco a poco, entonces es la idea, listo, que vamos como saliendo un poco de la timidez que puede generar este medio y la situación, y vamos como intentando interactuar un poco más para que sea desde el principio un poco más interactivo y un poco más enganchador a la charla, ¿listo? Entonces vamos a partir que el oído es un órgano, ¿listo? Un órgano sensorial que se va a encargar de funciones bien importantes en el cuerpo humano, ¿listo? Ya vamos a mencionar rápidamente las funciones, pero para partir de ahí hay que decir muy bien cuáles son las partes de ese oído y que tiene unas partes específicas, ¿listo? El oído tiene unas partes específicas que van a ser un oído externo y que van a tener unos límites, un oído medio y un oído interno. Cada una va a cursar o va a tener un papel primordial en las funciones del oído como tal. Y cada una va a tener desde su estructura anatómica unas partes específicas, además de eso, que le van a dar una funcionalidad para que todo el oído funcione en armonía en cuanto a la función que se quiere lograr con él. Entonces, ¿cuáles son las funciones del oído? Viene aquí la parte más importante de esta introducción. Entonces, funciones del oído, básicamente, pues lo que ya sabemos, transmitir, por acá veo que ya respondieron, órgano de la audición, órgano encargado de captar las ondas sonoras, perfecto, exactamente. Entonces, es un órgano sensorial que nos va a ayudar a transmitir el sonido al cerebro a través de distintas partes, desde el oído externo, pasando por oído medio y finalizando con el oído interno. Entonces, ¿qué se va a buscar? ¿O de qué se va a encargar el oído? Básicamente lo que va a hacer es detectar, transmitir y poder convertir todos los sonidos que escuchamos, ¿sí? Toda la vibración de las partículas, condensar las partículas que causan el sonido y poder transformarlas en impulsos eléctricos. ¿Listo? Esa va a ser una de las funciones importantes del oído, y la otra va a ser muy importante, también va a ser mantener nuestro sentido del equilibrio. Y dentro de esas funciones, pues tenemos que saber y recordar que tenemos dos oídos, ¿cierto? Alguien de pronto puede decirme cuál se le ocurre o por qué cree que tenemos dos oídos y no solamente uno, que genera también la duda al pensar otra función que permite tener el oído o permite tener dos oídos y no uno. ¿Alguien se le ocurre? No importa la duda que sea. Exactamente. Entonces, por aquí Carmen Santa Cruz, creo que es, ya me responde la binauralidad. Entonces, ¿qué nos permite también, que es otra de las funciones del oído, es poder detectar o localizar sonidos? Entonces, saber de dónde nos hablan, justo por esa diferencia en el tiempo que nos llega de un lado al otro. Aquí vemos en este video muy rápidamente, quiero mostrarles cómo es que se forma o cómo es que se transmite o cómo es que sucede eso, esa captación del sonido y esa transmisión al impulso eléctrico que les comentaba. Pero eso es muy rápido, listo, esto es muy rápido, yo creo que para eso ya va a haber una charla más adelante, pero básicamente lo que sucede es que hay unas ondas sonoras que viajan desde el oído externo, pasan por todo el conducto, llegan haciendo que la membrana timpánica vibre. A la vez eso va a hacer que los tres huesecillos que tenemos en el oído medio, ya vamos a revisar anatómicamente eso, se muevan. Una vez se mueven, pues van a suceder unas vibraciones desde el estribo hacia la ventana oval, que van a hacer que todos los fluidos que se encuentran dentro de la cóclea pues empiecen a vibrar. Eso va a generar que miles de células pequeñas ciliadas, células ciliadas, generen una vibración a la vez, y eso va a llevar a que las células después del oído interno, que se encuentran, que vamos a verlas ahorita también, pues generen ya un impulso eléctrico. Todo eso se va a ver mucho más adelante en la parte de fisiología. Pero anatómicamente, básicamente, esto es lo que encontramos. Entonces, por eso hay que tener muy en claro y muy en cuenta que sea una función o la otra, lo importante es que todas las partes del oído, sea externo, medio, interno, colaboran para esa función.
Y entonces empezamos hablando del oído externo. Y siempre que hablamos del oído externo, por allá nos remitimos a quinto semestre, donde hay unos doctores en semiología que nos explicaban esto y nos explicaban todas las partes del pabellón auricular. En ese momento, pues, uno como estudiante de medicina es muy difícil hacer la relación y aprenderse cada una de esas partes simplemente porque los nombres eran cosas que nunca habíamos escuchado. Empieza a aparecer hélix, rama de hélix, tubérculo de Darwin. La idea no es tampoco pues yo decirles, vean, aquí está señalado el hélix, aquí la fosa triangular, tubérculo, porque eso lo encontramos tranquilamente en los libros, ¿sí? Pero como podemos ver, todo eso le genera una configuración al pabellón auricular que le permite hacer una buena captación de las ondas sonoras. ¿Qué es lo que tenemos que saber de acá? ¿O por qué es lo importante que tenemos que saber cada uno de estos reparos anatómicos? Porque como médicos generales, como otorrinos o como personas que estamos estudiando o que vamos a entrar en contacto en pacientes, debemos saber esos reparos anatómicos para poder describir ya sean lesiones, heridas, traumas que puedan generarse y describir la localización donde pueden suceder estas. ¿Listo? A modo personal, me parece que no tiene sentido ni presentación sencillamente cuando a uno le remiten pacientes con heridas en pabellón auricular, sencillamente con herida de pabellón auricular, cuando tenemos una cantidad de reparos anatómicos donde podemos describir ese tipo de lesiones. Bueno, entonces, ejemplo, una herida transversal hacia la región del hélix que compromete la fosa triangular, una herida a nivel del lóbulo de la oreja sin compromiso de los cartílagos. ¿Listo? Entonces, el objetivo de esta diapositiva que traigo es mostrar eso. No es mostrar como cada una de las partes, sí, obviamente debemos saberlas, pero ver que tenemos que aprendérnoslas más con un sentido de ubicación, de localización y de un por qué hay que aprendérselas. Bueno, como sabemos además, también el pabellón auricular va a tener su irrigación principalmente por las arterias que vemos ahí, la arteria carótida externa y la arteria auricular posterior van a ser las que le van a dar la mayor parte de la irrigación. Todas estas con unas ramas perforantes y circundantes que van dadas a través de la arteria auricular anterior y la arteria, unas ramas de esa auricular anterior, básicamente van a ser los que más nos van a dar esta irrigación. Por otro lado, pues la inervación también va a ser bien importante y tenemos que tenerla en cuenta por muchas lesiones que pueden afectar unas zonas específicas del pabellón auricular. Todo esto va a tener una repercusión patológica más adelante, ¿listo? Entonces, ahí vemos como el nervio trigémino, que es el que está delineado en azul, pues va a tener va a comprometer una zona que va a estar mucho más ligada a la raíz del hélix, casi hacia la mitad y el borde superior todo el borde superior del hélix, el plejo cervical y el nervio auricular, ya el resto de todo el pabellón auricular, bordeando todo el hélix y todo el lóbulo de la oreja. Y el que me quiero referir y quiero que tengan mucho en cuenta es ese nervio facial, porque esa zona, la zona del pabellón auricular, que está inervada por el nervio facial, va a ser bien importante mucho más adelante para saber por qué aparecen un tipo de lesiones en esa área, ¿listo? Entonces aquí tenemos la inervación sensitiva del pabellón auricular, que deben sabérselas, sí, que pueden preguntar en algún momento en alguno de los exámenes, sí, ¿listo? ¿Por qué? Justo por la implicación patológica que tiene esa área del nervio facial, justo en la concha cimba, en la concha K1. Y vamos adelantándolo entonces, y a medida que ya vamos viendo todo lo que está comprendido en el oído externo, tenemos que tener en cuenta todas sus relaciones, y esto va a ser bien importante porque nos va a permitir saber de dónde a dónde va. ¿Listo? Entonces, recordar siempre que hacia la región más anterior, aquí pues estamos viéndola en un plano mucho más coronal, pero si hacemos algo de imaginación, tendremos que hacia la región más anterior, la relación más importante que va a tener el conducto auditivo externo va a ser con el cóndilo de la articulación temporomandibular, como vemos ahí abajo.
Hacia la región más posterior va a estar comunicándose con las celdas mastoideas, hacia la región más inferior, con la glándula parótida, hacia la región superior, o límite superior con la fosa craneal media, y pues ya medial o lateral, ya como bien sabemos, ya sea el pabellón auricular hacia lateral y pues como vamos a ver ahorita, la membrana timpánica, que hace una estructura bien importante. Y asimismo, siguiendo la inervación sensitiva que mostraba ahora, también el conducto auditivo externo tiene su inervación sensitiva de esa forma. Y eso es bien importante también que se la aprendan, porque también va a manejar más adelante unos reflejos que pueden presentarse cuando hacemos el examen físico o la otoscopia normalmente. Entonces, como vemos aquí, esta es la disposición generalmente, cómo se distribuye esa inervación sensitiva a través del nervio trigémino, que se distribuye más hacia la parte más superodistal, si se puede decir así, más superolateral, el nervio facial hacia la región más central, y el décimo par craneal hacia la región más inferomedial, si se puede decir. Recordar entonces, básicamente, que el conducto auditivo externo va a ser una estructura que va a estar formada por un tejido cartilaginoso hasta cierto punto y fibrocartilaginoso y óseo hasta cierto punto, ¿listo? Tiene una distancia aproximadamente de 2.5 a 3.5 centímetros, de los cuales el tercio más externo va a ser cartílago y los 2 tercios más internos pues van a ser ya fibroóseos. Tiene una forma de reloj de arena y tiene un istmo que tiene un diámetro anteroposterior aproximadamente de 4 a 5 milímetros, ¿sí? Mucho menor, casi la mitad de lo que tiene en su diámetro mucho mayor, que mide aproximadamente 1 centímetro hacia la región que es mucho más lateral, ¿listo? Entonces, esto tiene unas implicaciones bien importantes. Justo también volvemos a lo mismo, porque van a tener unas implicaciones importantes más adelante en pacientes, por ejemplo, que tengan cuerpos extraños alojados, que en el istmo es donde van a presentar la mayor parte de, por decir así, este alojamiento. Entonces, como vemos ahí, en las imágenes, esta es la disposición del conducto auditivo externo y como vemos, pues va a tener ahí en la imagen de la derecha unas fisuras. Tiene unas pequeñas fisuras que se forman entre los cartílagos. Y esas fisuras que tienen un sentido, una disposición oblicuas, van a denominarse las fisuras de Santorini-Duvernay, que van a generar una comunicación directa con la región parotidia y que va a ser como una comunicación que va a permitir la extensión ya sea de infecciones o tumores de un lado hacia otro, generalmente de la glándula parótida, del compartimiento parotidio hacia el conducto auditivo externo. Además de eso, este tipo de fisuras que se encuentran ahí, pues van a permitir también un grado de movilidad del conducto auditivo externo, que lo que nos va a permitir, además de eso, pues realizar una adecuada otoscopia cuando traccionamos el pabellón auricular hacia posterior. Si vemos en ese mismo dibujo, hacia más medial, ¿sí? Hacia más medial, cerca de la membrana timpánica, vemos una cabeza de una flecha. Esa cabeza de la flecha corresponde a un agujero específico que es una variante anatómica, se denomina el agujero de Hodgkin. Eso es una variación anatómica de la porción timpánica del hueso temporal que se debe básicamente a un defecto en la osificación en los primeros 5 años de vida, ¿vale? Entonces quería mostrarles esta imagen para ver cómo es la disposición más aproximadamente del conducto auditivo externo. Y seguimos entonces ya, vamos a ver. Entonces, como les mencionaba al principio, ahorita era una parte fibrocartilaginosa y otra parte ósea. Y aquí ya vamos a vernos como desde una vista sagital, estamos viendo todo el conducto auditivo externo, toda la cara del hueso temporal, ¿sí? En su porción escamosa mastoidea, desde una cara más sagital, desde lateral hacia medial. ¿Listo? Entonces empezamos a ubicar la apófisis mastoides y toda la porción escamosa del hueso temporal hacia el lado izquierdo, la apófisis tiloides, la apófisis cigomática, la apófisis del arco cigomático. ¿Listo? Entonces, y el conducto auditivo externo.
Entonces, aquí es donde empezamos a hacer algún tipo de localización de qué puede ser cada cosa, ¿listo? Alguno podría decirme, o no sé, como para interactuar un poco, qué oído, qué lado piensan que es este, si es el derecho o el izquierdo. Vamos a darle un momento. Perfecto. Veo que la mayoría están súper ubicados. Muy bien. Perfecto. Y entonces es ahí, y esto es muy importante, empezar a estar ubicados, ¿listo? Y empezar a saber por qué es derecho, ya sea por un motivo o por otro, pero tener un reparo anatómico que nos permita ubicar hacia el lado que estamos evaluando. ¿Listo? Entonces, si vemos ahí, claramente como todos lo dicen, entonces es un oído derecho, ¿listo? Es un hueso temporal desde una vista sagital de lateral a medial derecha y que está formado básicamente por un hueso timpanal y en las porciones escamosas y mastoideas, ¿listo? Básicamente este hueso, el hueso que está recubierto por una pared perióstica que está siempre adherente a la piel, mide aproximadamente toda esta pared, les digo, mide aproximadamente 0.2 milímetros, está desprovisto justo de anexos y es por eso que cada que nosotros introducimos el cono del otoscopio mucho más allá, le va a doler mucho más al paciente, ¿listo? Mucho, o si introducimos demasiado, donde de tal manera que se sobrepase el istmo, pues va a doler al paciente justo porque está unida directamente la piel del conducto sobre el hueso. Aproximadamente entonces este hueso va a medir de 1.4 a 1.6 centímetros y va a tener pues unos reparos anatómicos bien importantes. Entonces, regalen un momento, a ver si aquí tengo la opción de puntero. Entonces hacia acá, hacia este lado podemos ver claramente un reparo bien importante que más adelante creo que de pronto se tocará el tema y si lo hemos amplificado va a estar acá, que va a ser la espina suprameatal o la espina de Henle, que hace un reparo anatómico y quirúrgico bien importante. Hay unas fisuras, además de eso, que hay que tener en cuenta en esta vista. Listo, que van a ser las fisuras tímpano-escamosas y petrotimpánicas, que van a ser bien importantes y puntos de reparo importantes. Y si vamos siguiendo más adelante, entonces ya nos encontramos con esto. Más de lateral hacia medial, pasando y viendo el justo es el límite entre el conducto auditivo externo y el oído medio, vamos a encontrarnos ya con la membrana timpánica. La membrana timpánica, clásicamente como la vemos ahí en una otoscopia, en toda la imagen de la izquierda, como pueden ver ahí, 1.001 reparos, 1.001 estructuras a identificar, sí, aproximadamente 10 y tranquilamente podríamos identificar un par o unas 3 más. Pero va a ser bien importante empezar ustedes desde ya como médicos generales o como médicos en entrenamiento a identificar, hacer otoscopio, porque la única manera de uno poder identificar todas esas estructuras es haciendo muchas otoscopias. Como vemos ahí, varios reparos o varias estructuras, cono de luz, el ombligo del martillo. Vemos la apófisis lateral del martillo, ¿listo? Y algunos ligamentos que se mencionan que nos van a dividir dos estructuras o dos partes bien importantes de la membrana timpánica que van a ser los ligamentos tímpano-maleolares anterior y posterior, que vamos a encontrarlos aquí arriba y lo que nos va a dividir prácticamente es la pars flácida de la pars tensa, que va a ser el resto de la membrana timpánica. Estructuralmente esto va a tener implicaciones bien importantes porque mientras la pars flácida va a estar compuesta por dos capas que van a ser básicamente una capa derivada de ectodermo que va a ser la piel y una capa derivada de endodermo que va a ser la mucosa, el resto, la pars flácida, sí va a estar compuesta por las tres capas ectodérmicas tradicionalmente conocidas como ectodermo, que va a dar posteriormente ya el resultado de la piel, el endodermo, la mucosa y una capa intermedia de tejido fibroso. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la membrana timpánica, hay muchas cosas para mencionar. Recordar que está insertada a lo que se denomina como el ánulus timpánico, ¿sí? Que es donde se inserta en ese punto la membrana timpánica. Como vemos aquí en la imagen del centro,
pues básicamente esa membrana timpánica va a tener unas fibras que van a tener unas disposiciones importantes. Vamos a tener unas fibras radiales y unas fibras circulares. Esas fibras radiales van a ir desde un sentido contrario y se van a insertar al sentido opuesto al martillo, al sentido opuesto de la cara del manubrio del martillo, y unas fibras circulares que van a ser concéntricas y van a encontrar más en el borde de la membrana, más desde el centro, pero sobre todo hacia la periferia de la membrana, que le van a dar una estructura más de rigidez. Si vemos totalmente la figura de la derecha, entonces pues para recordar simplemente que la membrana timpánica se encuentra en una posición semi-inclinada, aproximadamente 45 grados en el adulto, orientada hacia adelante y hacia abajo, es semitransparente, tiene una forma elíptica, va a tener unas dimensiones específicas, que es de aproximadamente 1 centímetro de diámetro y 0.9 a 0.8 milímetros de ancho. Y pues recordar siempre que va a estar embebida, una estructura muy importante en ella. Y por decir así, esa fusión se va a lograr desde un punto de vista embriológico, que va a ser la función del martillo sobre esa membrana timpánica. Bueno, como vamos pasando entonces poco a poco, sé que esto es mucho tema, sé que hay muchas cosas para mencionar, pero pues toca hacer unas ligeras pausas que preparé para la charla. Este es el monumento de Sebastián de Belalcázar, que se encuentra en la ciudad de Santiago de Cali, la capital del Valle del Cauca, como ya todos saben. Y este monumento que permite ver toda la ciudad es un homenaje justo al conquistador, que es esta persona, que es este personaje que vemos acá. Sebastián de Belalcázar, que fundó la ciudad en 1536 y es uno de los monumentos más icónicos de la ciudad. Cali, como ya saben, es la capital del suroccidente colombiano y posee varios sitios turísticos a visitar. Por si alguna vez los que son de Cali que ya deben conocerlos, como vemos ahí, el Cerro de las Tres Cruces, como vemos por este lado, el Cerro de Cristo Rey, y para los que ya han ido de pronto de visita o paseo, el Zoológico de Cali. Y seguimos avanzando. Entonces ya pasamos de oído externo. Vamos a ver ahorita entonces algo del oído medio, donde van a estar unas estructuras bien importantes: la caja timpánica como tal, la trompa de Eustaquio y las celdas mastoideas. Aquí estamos viendo en este estilo como de arte contemporáneo, digo contemporáneo, pues podemos ver una vista oblicua donde están claramente todos los elementos que podemos encontrar, los elementos más representativos, sobre todo el oído medio. A modo de generalidades, pues va a tener una longitud aproximadamente 15 milímetros, una altura también 15 milímetros, profundidad o grosor de 2 milímetros en el centro, y va a tener más o menos la estructura que se ve ahí, que se ve en esa caja. No es una caja timpánica como tal, sino que va a tener unas dimensiones que van a variar haciéndose hacia la parte más central, mucho más estrecha, pero hacia arriba, que es donde está comunicado todo el epitímpano, vamos a albergar unas estructuras mucho más grandes, como va a ser la cabeza del martillo, y el cuerpo del yunque pues va a ser mucho más amplio, además que va a tener comunicación con el antro mastoideo, pues va a ser un diámetro, una longitud mucho mayor. Y abajo pues también porque vamos a tener una comunicación directa con las celdas hipotimpánicas. Pregunta típica entonces siempre, ya sea de rotación o de examen, también puede ser, y es conocer muy bien todos los límites que se encuentran o todo lo que compone esa pared de ese oído medio. Entonces aquí vemos, claramente esta es una de las vistas que más encontramos en todos los libros, donde podemos ubicar lateral la membrana timpánica y medial hacia la derecha, pues ya toda la pared medial del oído medio, con los elementos que vamos viendo poco a poco. Entonces, como podemos ver, todos los tres huesecillos, la membrana timpánica hacia la región lateral, hacia la región medial, pues ya va a estar toda la pared laberíntica, hacia la región más superior, pues ya vamos a ver la pared tegmental, inferior toda la región, y la comunicación con el bulbo de la yugular hacia la pared anterior, que es teóricamente desde donde nosotros estaríamos viendo
Listo, estamos viéndola básicamente desde una pared anterior hacia posterior, pues vamos a encontrar toda la pared carotidia y hacia la pared posterior ya toda la región mastoidea. Entonces empezamos a identificar estructuras, ¿listo? Entonces, como vemos aquí, los 3 huesecillos, como vemos aquí, esto va a ser una estructura bien importante que es el nervio cuerda del tímpano, y recordar siempre que se pasa entre la apófisis o el cuello, la apófisis corta del yunque, y a la vez con el cuello del martillo, ¿listo? Y esto va a ser bien importante que a un modo fisiológico que ese nervio vaya pasando justo por ahí. Otras estructuras que podemos ir viendo, pues entonces ya se empieza a ver también todo el canal óseo por donde va a ir pasando el nervio facial y su relación directa, como podemos ver, hacia una relación más inferior, va a estar ubicado del canal semicircular, de la prominencia ósea del canal semicircular lateral. También si seguimos viendo, entonces hacia la región más medial va a estar una estructura importante que se va a denominar el promontorio, que eso vamos a tener en cuenta y recordar que es la prominencia que se genera también, o el relieve que se genera a partir de la primera vuelta de la espira coclear. Sobre ese promontorio, una estructura nerviosa importante que va a ser todo el plejo del promontorio comunicado con el nervio timpánico, el nervio de Jacobson desde abajo, y que va a seguir posteriormente como uno de los nervios petrosos. Pero eso sí, es como les digo, eso más adelante poco a poco vamos a ir viendo todas las funciones y toda la estructura funcional que tiene que ver esto. Aquí ya lo estamos viendo desde una cara lateral, donde nos ubicamos entonces hacia la región más anterior en este lado. ¿Listo? Inicialmente el dibujo anterior, este dibujo lo estábamos viendo desde esta cara, donde vamos a tener básicamente, como vemos esta estructura hacia la región más superomedial, esta estructura que va a ser el músculo tensor del tímpano, ¿listo? Y aquí una estructura muy importante que nos va a ayudar a equilibrar presiones entre el oído medio y la cavidad nasal, que va a ser la trompa de Eustaquio. Vamos viendo nuevamente más estructuras hacia la pared más posterior, listo, hacia la región más superior de la región más posterior, pues vamos a encontrar esta estructura importante que es una apertura que nos va a comunicar todo el oído medio del epitímpano con el antro mastoideo, que va a ser la ictus ad antrum. Otra estructura, entonces, como vemos ahí claramente, toda la prominencia del facial y todo el recorrido que genera todo el nervio facial con 2 nervios bien importantes que empieza a dar acá. ¿Listo? Inicialmente aquí el nervio estapedial, que nos va a inervar uno de los músculos que nos va a permitir tener una implicación bien importante y es generar contracción del músculo del estribo, pero eso es un tema que vamos a ver más adelante en la charla de fisiología del oído. ¿Listo? Y posteriormente, y mucho más abajo, un nivel mucho más inferior, pues empieza a dar el nervio cuerda del tímpano, que atraviesa toda la caja timpánica justo entre el martillo y el yunque para salir por toda la cara anterior. Y seguimos entonces mencionando más cosas acerca del oído medio, básicamente que el oído medio vamos a dividirlo en 3 partes. Listo, entonces un epitímpano, un mesotímpano y un hipotímpano, y eso lo vamos a ir trazando 2 líneas que van a ir perpendiculares o que van a ir en este sentido como vemos acá, sobre todo el canal óseo del anulus timpánico, que vamos a ver el borde más superior y el borde más inferior, y eso es lo que nos va a permitir tener ese tipo de reparos anatómicos, ¿listo? Donde vamos a encontrar estructuras en cada uno de los tímpanos bien importantes, ¿sí? Como vemos acá. Los 3 huesecillos, entonces, a su vez, van a ser estos como los conocemos, martillo, yunque y estribo, y van a estar interconectados entre sí a partir de 2 articulaciones importantes. Una articulación, la primera va a ser esta que vemos aquí, es la más conocida como la articulación incudo maleolar, que es la que se genera entre el martillo, la cabeza del martillo y el cuerpo del yunque. Es una articulación sinovial que está recubierta de cartílago hialino y tiene un ligamento denominado el ligamento capsular. Aproximadamente a los 15 años, ese ligamento ya empieza a hacer un proceso de calcificación. ¿Listo? Y bueno, encontramos luego
otra articulación muy importante que es la articulación ingudo-estapedial. Es una articulación de tipo anartrosis entre el yunque y el estribo, y esta articulación tiene la particularidad que tiene una superficie articular que se denomina como la lenticular, de tipo lenticular, porque se articula con la cabeza glenoidea de la cabeza del estribo, estando ambos sujetos por una cabeza articular. Entonces, posteriormente en el estribo, que va a estar unido a partir de un ligamento con toda la ventana oval y va a tener unos movimientos específicos según las frecuencias a las que estemos escuchando. Volvemos a lo mismo, tranquilos que eso lo vamos a ver más adelante en la charla de la fisiología de la audición. Y si vemos aquí entonces estas imágenes, básicamente es para mostrar nuevamente cómo ese aparato motor está compuesto por los huesecillos, y tenemos este aparato motor va a estar, por decir así, impulsado o sostenido a su vez, y se va a mover gracias a la acción de dos músculos. Y dos músculos que van a ser importantes porque van a tener una inervación motora diferente. El músculo tensor del tímpano, listo, que es este que vemos acá en este dibujo, listo, y este que vemos que teóricamente iría por acá, se origina en el semicanal, o lo que conocemos con la apófisis, que se va a reflejar de ese semicanal a la apófisis, se va a reflejar a la apófisis cocleariforme, donde va a cambiar de dirección. Entonces va a cambiar de dirección y se va a insertar posteriormente acá. Se va a insertar ya en la porción medial del cuello del mango del martillo. Este músculo está inervado por el nervio trigémino, y la idea de este músculo al contraerse es generar una atracción de la membrana timpánica. Listo. Por otro lado, vemos acá otro de los músculos que va a ser bien importantes, que va a ser una acción más, por decir así, sinérgica y antagónica con este tensor del tímpano que mencionaba antes. El músculo del estapedio es este que está situado en la eminencia piramidal, listo, y se inserta, como vemos acá, en el cuello del estribo. Va a estar por otro lado, pues va a estar ya inervado por el nervio facial. Entonces va a generar que tanto uno como otro se activen o se reflejen y sucedan en situaciones diferentes, listo. Por lo menos el músculo del estribo va a estar muy implicado en uno de los reflejos más importantes que involucran la audición, ¿listo? Y que involucran, pues, otras funciones que vamos a ver más adelante. Bueno, datos importantes anatómicos a tener en cuenta que quise traer es esto. Es tener en cuenta que anatómicamente el cuerpo, la apófisis larga del yunque específicamente, tiene un vaso sanguíneo único, lo que genera que ante cualquier proceso infeccioso, pues no cumpla con una circulación colateral que le pueda permitir suplir su irrigación. Por ende, esta apófisis larga del yunque tiene la particularidad que puede tener riesgo de necrosis avascular ante cualquier tipo de infección del oído medio, y no solo ante eso, sino ante cualquier iatrogenia que pueda presentarse durante un procedimiento quirúrgico. Entonces, todo eso eran imágenes, ¿listo? Pero pues claramente a veces quisiéramos ver o saber, yo por lo menos cuando estaba estudiando, cuando era interno, hubiera querido saber esto que hoy en día está mucho más avanzado y se utiliza mucho más, y es la endoscopia. Y esta es una vista endoscópica donde podemos empezar a identificar estructuras. Poco a poco empezamos a identificar estructuras tal cual vemos ahí, ¿listo? Pero esto simplemente lo traigo nada más para que ustedes vean cómo se ve o cómo es una vista endoscópica del oído medio, con algunas de las estructuras como vemos acá, claramente el promontorio, la ventana redonda, la eminencia piramidal, estribo, yunque, martillo. Listo, pero entonces eso, la idea es empezar como a familiarizarse, por lo menos a ir viendo todo esto que vemos acá, o todo lo que vamos como repasando, y vemos claramente que no es para nada similar a cómo se ven los libros. Y ya para finalizar
lo del oído medio, les traigo entonces otras estructuras bien importantes que vi que colocaron hoy en una de las trivias, y que es esta estructura que vemos acá, como ya todos saben, la trompa de Eustaquio. Esa trompa de Eustaquio entonces también va a tener unas características anatómicas importantes, que va a tener unos tercios, el tercio óseo, por decir así, va a estar, es el que va a ir mucho más, o va a estar mucho más hacia el lado del oído, como vemos acá, y el resto de los 2 tercios van a ser cartilaginosos, que se van a abrir esos tercios cartilaginosos según las maniobras de deglución, bostezo, maniobras de Valsalva, justo por los músculos peristafílicos que se encuentran unidos a esta porción cartilaginosa. Ambas se unen en la porción más estrecha, a tener una unión en la porción más estrecha, como vemos acá, que se llama también, así como en el conducto vítreo externo, el istmo tubárico. Básicamente aquí sucede lo mismo, pues una acción sinérgica también de los músculos del elevador de inserción del velo del paladar, y el elevador del velo del paladar que va a estar inervado ya es por el vago. Es tema de otra charla, pero pues como podemos ver acá, son los músculos que se encargan de poder abrir y cerrar, de poder abrir prácticamente la trompa de Eustaquio y evitar que se colapse para poder llevar una igualdad de presiones entre las 2 cavidades. Este trompa de Eustaquio es un conducto, como ya sabemos, entonces, como lo he mencionado, intercambiador de aire entre el oído medio y la rinofaringe, que tiene aproximadamente, como vemos aquí, un ángulo de 45 grados. Tiene más o menos 4.5 centímetros de longitud, y tiene una mucosa respiratoria ciliada. Asociado, pues también es un tejido linfoide, más que todo que se va a ir, más que todo un tejido linfoide más asociado hacia la región de la nasofaringe, y va a tener hacia la apertura de la cavidad nasal o en la nasofaringe una estructura bien importante, que es lo que ya vamos a ver acá, y es lo que se denomina el rodete tubárico o el torus tubarius, que se encuentra 1 centímetro, aproximadamente 1 centímetro posterior a la fosa nasal. Volvemos a lo mismo, al cornete inferior, al cornete nasal inferior, y volvemos a lo mismo. Lo ideal es ver todas las cosas también que detrás de la charla, así para ver un poco de cómo se podría ir viendo a la vez endoscópicamente lo que vemos en los libros, ¿listo? Y si vemos acá, pues ese torus tubarius, sobre todo en su rodete más posterior, va a ser mucho más amplio, mucho más grueso que su cara o la parte de su rodete más anterior, y va a estar en contacto, va a estar en vecindad con otras estructuras ya diferentes del oído, más de la cavidad nasal, como es la pared posterior de la nasofaringe, y una fosa que está aquí detrás de él, en una región más posterior, que se denomina la fosa de Rosenmüller, que es aposento de tumores, una zona de aposento de tumores. Y hasta ahí llegamos a oído medio. Nuevamente, entonces, el momento de break de la charla. Esto que vemos aquí es uno de los postres más típicos. Volvemos a lo mismo, en mi tierra se denomina cholado, y es una ensalada de frutas típicas del departamento del Valle del Cauca. La preparación es sobre una base de hielo raspado. Hielo raspado, entonces echan frutas de diferentes sabores, melados, bananos, mejor dicho. Es muy rico, es originario del municipio de Jamundí, y pues es uno de los postres más refrescantes que hay en el Valle del Cauca. Esta denomina el champús, y es una bebida en la que se usa maíz quebrado trillado, miel, lulo, piña, canela, clavos de olor y hojas de naranjo. Generalmente, pues también es bien apetecido y suele usarse como un refresco ante el clima caliente. Y otro de los alimentos que más se consume en el Valle del Cauca es el chontaduro, más conocido también como el Bactris gasipaes, y es una fruta que procede de una palmera y puede llegar esa palmera es bien alta. Se produce más que todo en clima cálido, ¿sí? Más o menos entre 24 y 30 grados de temperatura, y las propiedades de esta fruta básicamente está dada por los ácidos grasos poliinsaturados que procede, el omega 6, omega 3, y pues se ha descrito que sirve para un buen desarrollo hormonal, un buen desarrollo del crecimiento generalmente. El consumo aporta, además de pues, los ácidos grasos mencionados, carbohidratos, almidón, aceite de fibra en general. Y bueno, como ya todos lo saben, Cali es considerada
por muchos, hace varias décadas, como la capital mundial de la salsa. Dentro de los grupos oriundos que tenemos en Cali de la salsa está uno conocido por todo el país y que ha ganado muchos premios Grammy Latinos, Congos en el Festival de Barranquilla, 2 premios Globos en Estados Unidos, y es el que ya todos conocen, el Grupo Niche. El Grupo Niche fue fundado en 1979 por Jairo Varela. Jairo Varela fallece el 8 de agosto del 2012. Y luego, después de que se fundó, en el 79, ellos se van allá y se radican en Cali. Por la agrupación, pues han pasado varios artistas como Jairo Varela, el mismo Jairo Varela ha sido uno de los cantantes, Tito Gómez, Charly Cardona y Willy García. Esta es una de las interpretaciones de la agrupación. Un momento, por favor. Ya estoy intentando seguir. Eso era un momento nada más que quería mostrar. Pero ya sigamos. Entonces, justo por eso trae un momento el video y la salsita. Bueno, me dicen que en algunos no se escucha. No sé qué habrá pasado. No sé si algunos escucharon. Quería traerles únicamente como esa referencia de la ciudad. Para ya entrar al oído interno, que yo creo que esta es la parte más difícil, quizá, y que tiene más, por decir así, más foco de lo que es la anatomía de oído. Pero bueno, vamos a ir diciendo como cosas más bien puntuales y como lo más importante de esta parte que quisiera que se lleve. Primero, que el oído interno se divide en un laberinto posterior y un laberinto anterior. Y lo más importante que deben llevarse es que el laberinto posterior del anterior lo divide una estructura. Y esa estructura que nos va a dividir, ya sea para que la tengamos en cuenta ante cualquier situación quirúrgica o radiológica para ubicarnos, es el séptimo par craneal, como ven ahí. Y el séptimo par craneal, entonces, es el nervio facial el que nos lo va a dividir. El laberinto posterior va a estar conformado por los canales semicirculares y el vestíbulo, mientras que el laberinto anterior va a estar conformado por la cóclea. Entonces, lo primero que tenemos que siempre preguntarnos con el oído interno es ¿en qué parte está el oído interno? ¿Listo? Entonces, recordar que el oído interno, como vemos en esta imagen, está contenido en el ápex de la porción petrosa del hueso temporal. Tal cual lo vemos ahí lo hemos esquematizado claramente. Va a contener una parte, como les decía ahí, el vestíbulo, y ese vestíbulo va a ser una cavidad ovoidea que va a estar situada transversal, inclinada transversal y oblicuamente. Todo esto interno va a estar contenido en una estructura ósea que se llama el laberinto óseo, que va a comunicar estas dos estructuras, estas tres estructuras, perdón, los canales semicirculares, el vestíbulo y la cóclea. Listo. Esto va a ser muy importante también, entonces recordar que tenemos tres canales semicirculares, un lateral, un superior y un posterior. Esos van a ocupar, y de esto es importante que tengan en cuenta en qué parte están esos canales. Listo, esos canales se van a encontrar siempre hacia la región más posterior
y superior. ¿Listo? Grábense eso. Más posterior y superior. Los canales semicirculares posterior y superior. Y eso tienen que tenerlo en cuenta para ahora, el momento que van a leer una tomografía de oído, saber en qué parte encontrarlos. ¿Listo? Saber que eso es más posterior y superior, mientras que la cóclea, el sentido en el que va a ir la cóclea va a ser mucho más anterior e inferior. Cada uno de ellos, de estos canales, pues va a estar conformado por los 2/3 de un anillo. Ese anillo es hueco y la luz tiene aproximadamente 0.8 milímetros. En el extremo de cada uno de estos canales, pues va a encontrarse una dilatación que es una ampolla, esa se va a ir directamente en el vestíbulo. La ampolla va a contener epitelio sensitivo vestibular, que le va a permitir, pues, dar la función a cada uno de los canales. Y la ampolla del canal, por otro lado, pues esta sí va a estar mucho más situada en el extremo más posterior del canal. Recordar entonces aquí esta angulación que vemos, y esta angulación es una angulación que está siempre definida, es una angulación anatómica del canal semicircular, que va a tener siempre el canal semicircular lateral respecto a un plano horizontal. ¿Listo? Y así mismo, entonces, como marcábamos ahorita las dimensiones y cuánto medía y cuánto tenía el oído medio, la caja del oído medio, también tenemos que marcar o guiarnos más o menos de cuánto mide, cuánto tiene el vestíbulo con su escala y con la cóclea y su escala vestibular, y más o menos estas son las dimensiones que maneja. Como vemos ahí en toda la imagen de la izquierda, pues vamos a empezar a ver estructuras que van a comunicarnos justo el oído medio con el oído interno, como vemos ahí, la ventana oval y la ventana redonda en una parte mucho más inferior. Y las comunicaciones que van a tener estas con la rampa vestibular y la rampa timpánica respectivamente. Como vemos en la imagen después, toda en la imagen de la derecha, entonces ya podemos ver un corte transversal de esa cóclea, donde vamos a identificar los tres compartimientos principales que se van a encontrar en la cóclea. Una escala vestibular, una escala timpánica mucho más abajo y un conducto coclear. Dentro de estos van a ir unos fluidos bien importantes que son los que nos van a permitir, según las características que tenga cada uno de ellos, las características iónicas, poder tener unas funciones específicas. Pero vuelvo y les digo, esas funciones específicas y cómo funcionan y todo lo vamos a ver más adelante. Aquí nada más quiero que sepan, o como que se ubiquen un poco, que hay un canal, una rampa vestibular, una rampa timpánica y un conducto, un acueducto, un conducto coclear, perdón. Y así vamos viendo entonces cómo el oído interno tiene una estructura ósea también sobre la cual descansan todo este laberinto, en la cual contiene o está contenido este laberinto membranoso. Y unas estructuras importantes, por ejemplo, vemos aquí en la imagen de la izquierda, aquí ya vemos, perdón, un momento. Esto queremos mostrarles. El modiolo. El modiolo va a ser una estructura muy importante porque va a ser lo que se denomina el núcleo de la cóclea. Y este va a ser un hueso poroso al cual va a permitir, justo por esa porosidad, el paso de los filetes, pues, de los nervios del octavo par craneal que van a ir a la base de las células ciliadas. Una lámina espiral ósea, como vemos aquí, toda esa lámina espiral ósea, pues esa lámina espiral ósea básicamente se va a extender desde el modiolo respecto al espacio óseo laberíntico y se va a enrollar desde el centro y va a permitir, pues, la partición en toda la cámara coclear superior e inferior. Como les digo, pues esto es un poco más complejo, claramente de ir entendiendo, pero pues lo que quiero que entiendan es que existe en últimas un laberinto membranoso, un laberinto óseo que está contenido ahí, que contiene unas escalas vestibular, timpánica y un conducto coclear medio que va a tener unos fluidos importantes con unas características particulares. Dentro de eso es muy rápido lo que vamos a mencionar acá, sé que sean muchos nombres, pero dentro de eso quiero mencionar es básicamente esta rampa o este conducto coclear que vemos aquí. Listo, que va a tener como una cantidad de células que van a tener unas funciones específicas en el momento de poder realizar justo el flujo endolinfático a esta zona
listo, a este túnel de Corti, un flujo linfático, a este túnel de Corti donde se van a encontrar unas células específicas que nos van a permitir toda la transducción la transducción eléctrica para poder generar el impulso nervioso de la audición. Entonces, básicamente vamos a tener varias cosas. Esta escala medio, este conducto coclear, va a contener el órgano de Corti. Listo, el órgano de Corti como tal es el que nos va a permitir, pues, justo por su composición y por su estructura celular, pero nos va a permitir poder generar toda esa señal de transducción eléctrica. Va a haber una membrana tectoria compuesta por unas proteínas específicas, proteína alfa, colágeno tipo 2, y va a actuar como una masa de inercia. Esto que nos va a permitir todo ese sistema de fluido en movimiento de parte de la membrana basilar. Vamos a tener aquí, como vemos al lado, unas células ciliadas específicas. Van a haber unas células ciliadas externas y unas células ciliadas internas. Las células ciliadas externas van a ser células mucho más sensibles, que van a tener una forma de cuña, ¿listo? Y que van a estar, si las ven entre estas y estas, hay una diferencia de que esta tiene una gran cantidad, una mayor cantidad de microtúbulos y microfilamentos, ¿listo? Que van a generarle una propiedad específica a esas células, y es una propiedad mucho más contráctil que le va a permitir a la cóclea tener una propiedad que tiene la cóclea, y es la que se denomina la tonotopicidad coclear. Por ende, las células ciliadas externas, y esto puede ser pregunta de examen en algún momento, se encargan más que todo de la microfonía coclear, ¿listo? Y esa microfonía coclear está relacionada ya con algo mucho más específico de la fisiología de la cóclea, y que tiene que ver con la especificidad que tiene cada parte de la cóclea, sea en su región más basal o en su región más apical, de poder detectar y de poder ser mucho más selectiva, mucho más específica a la vibración de las escalas timpánicas, de las escalas vestibulares a ciertas frecuencias específicas, sean graves o sean agudas. Por otro lado, pues tenemos aquí las otras células que encontramos, las células ciliadas internas, que esas células pues ya van a ser muchas más largas, van a tener una gran cantidad, como ven aquí, de mitocondrias y una gran cantidad de aparatos de Golgi, y todo eso pues va a generar, al estar a su vez en una posición mucho más interna, como vemos acá, que sean menos susceptibles de lesiones y menos sensibles al sonido. Eso porque son estas justo las que van a poder generar todo el impulso nervioso. Entonces, como vemos acá, esto es lo que quería que vieran. Entonces, y vemos que quise esquematizar aquí, básicamente es como en la estructura del conducto coclear, que es la del centro y la que está en naranja, se encuentra la endolinfa. Y la endolinfa va a tener una mayor cantidad de potasio que de sodio. Y eso va a ser muy importante a la hora de tener en cuenta la fisiología coclear. ¿Listo? Debemos ahí, nada más con que se graben eso para la charla de la fisiología, ya se puede entender mucho más. Por otro lado, la perilinfa, que es la que vemos arriba, va a tener una mayor cantidad de potasio, y asociado pues a la endolinfa, pues va a estar el neuroepitelio ahí. Justo por eso es la diferencia de esas cantidades iónicas o esas diferencias en concentraciones iónicas de una y la otra. La irrigación, entonces, realmente esto es un punto ya más pues más de recordar el detalle de la anatomía, pero lo único que quiero que sepan de acá es que la mayoría de la irrigación, el 55% de la irrigación está dado por esta arteria, ¿sí? Que es una rama de la AICA, ¿listo? Entonces, una rama de la AICA, el 55% de los casos, es la que va a estar pues más asociada a toda la irrigación del oído interno, y en otro un porcentaje mucho menor, 40, un poco menor, de los casos va a ir directamente de la arteria basilar. ¿Listo? Entonces vemos aquí toda la disposición, todas las arterias y pues ya todas las ramas que salen a partir de ellas. En esto pues no pienso demorarme mucho. Entonces luego viene por la parte de la inervación, que era también una de las preguntas que se hacían hoy en las trivias. Y entonces podemos ver claramente acá como en ese octavo par craneal hay una división clara entre un nervio coclear, listo, que se dirige claramente hacia la cóclea, y un nervio vestibular tanto superior e inferior, y ese superior va a darle unas estructuras específicas
Esto que van a ser principalmente estos dos canales semicirculares, y el inferior, que era como veíamos ahí, como veíamos en la trivia, prácticamente le da una inervación al sáculo, listo, a las máculas del sáculo y al canal semicircular posterior, listo, y esto va a ser bien importante para las implicaciones quirúrgicas que puedan presentarse. En patologías más adelante sí vamos a ir viéndolo. Y esta imagen de la derecha, básicamente lo que nos muestra es ya la predisposición o ya una mirada mucho más medial en una sección con un corte transverso del conducto auditivo interno, y es lo que se denomina como el poro acústico interno o el meato del conducto auditivo interno. ¿Listo? A partir de aquí, pues podemos ver claramente cómo se observa unas divisiones y cómo hacia la región más superior, ¿listo? Podemos encontrar el nervio facial y el nervio a la vez con el nervio vestibular superior. Los divide una cresta denominada la cresta transversal, y hacia la región más inferior, pues va a haber una división clara donde encontraremos el área del nervio coclear, ¿listo? Y esa es la denominación que conocen pues como 7-up cock down. Entonces, aquí el nervio coclear claramente y el nervio vestibular inferior ya mucho más abajo, y viéndolos, pues entre ellos ya una estructura bien importante que va a ser la barra de Villa. Y bueno, creo que ha sido bastante. Ya para finalizar, quería traer, estos son dos de los centros médicos más importantes de la ciudad de Cali. El Centro Médico Banaco es uno de los más importantes, es una institución de 4º nivel que fue fundada a partir de profesores del Hospital Universitario del Valle, y poco a poco se ha ido consolidando como una de las instituciones de salud más importantes del país. Y por otro lado, la Fundación Valle del Lili también es un centro de referencia, sobre todo en trasplante. Tiene varias unidades muy importantes, unas instalaciones realmente impresionantes, unas instalaciones increíbles, unidades de nefrología, diálisis, oncología. Es también una de las instituciones más importantes del país y un centro de referencia en el suroccidente de Colombia. ¿Qué falta por aprender? Entonces, pues nada, muchachos, o sea, yo sé que aquí quedó mucho pendiente. Realmente la anatomía es sumamente larga. Quise como sintetizar lo más importante de pronto, o como lo que más debían tener en cuenta. Yo sé que es difícil porque es mucho, creo que todos hemos pasado por ahí, sobre todo de residentes, pero pues nada, más adelante lo que tienen que saber es, me parece a mí muy importante aprender a relacionar. A relacionar, y pues por otra ya esta última que falta por aprender respecto al oído. Entonces, en un momento. Fisiología, pues creo que será una de las charlas más adelante, porque todo esto se debe correlacionar con la fisiología, si no va a ser mucho más difícil poder entender toda la anatomía. Embriología, para saber de dónde se deriva cada una de las estructuras y asimismo hacer una relación mucho más amplia. Patología, porque se debe saber para qué se aprende esto también, ¿listo? Y poder relacionarlo a lo que vamos a tratar o a lo que vamos a poder ya sea manejar médicamente o quirúrgicamente. Y pues lo más importante que me parece a mí de anatomía es la parte quirúrgica. Entonces, muchas gracias. No sé si hay dudas realmente. Les agradezco a todos. No sé si hay alguna duda de pronto. Eso era lo que traía para mostrarles hoy. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Sí, para todos nuestros participantes el espacio de preguntas está abierto. Pueden escribirnos por el chat también si lo prefieren y vamos resolviendo todas las dudas que les hayan surgido. Aquí Juan Camilo nos dice, ¿pacientes con lesiones en el pabellón auricular tienen más dificultad de captar ondas sonoras? Sí, claro, Juan Camilo. Ahí el punto es que depende de la lesión que tanto te esté obstruyendo el conducto auditivo externo, porque como les mencionaba y como mostraba en el video,
pues justo va a haber una transferencia, y va a haber una transferencia a esa onda sonora que está pasando. Por ende, pues va a haber una disminución, una disminución de la audición de tipo obstructivo. Listo. Entonces, aquí dice, ¿la variación del hueso temporal lleva alguna afectación en los niños? La variación en el hueso temporal, algún efecto. Pues Miguel, no sé, te pregunto como en cuanto a qué, o la afectación, la variación en cuanto a un hueso temporal de pronto rudimentario, que genéticamente esté mal formado o algo así. O sea, pregunto un poco más, a ver, ¿no? Miguel, si nos puedes aclarar por el chat. Cuando mencioné el agujero de Hodgkin. No, sencillamente, como te decía, como mencionaba el agujero de Hodgkin, entonces lo que va a suceder es una variante anatómica que va teóricamente como evolucionando hasta el punto de que ya con el crecimiento no se vuelve significativo. O sea, realmente es una variación anatómica, pero que no tiene una implicación funcional así que sea muy grande. ¿Cómo se miden las frecuencias en la cóclea? O sea, ¿cómo es que se miden las frecuencias en la cóclea? Es que la cóclea tiene un patrón o una característica especial, y es que según la frecuencia, sea grave o sea aguda, se va a distribuir, va a tener una distribución específica a la cual va a captar mucho más esas frecuencias. Entonces, hacia la región más basal de la cóclea, cuando estamos mucho más pegados o más cerca, entre más cerca estemos a la ventana oval, pues las frecuencias que va a captar la cóclea van a ser unas frecuencias mucho más agudas, ¿sí? Y van a ser mucho más agudas, y posteriormente, ya hacia la región más apical, van a ser unas frecuencias mucho más graves. Y eso es lo que determina la función de las células ciliadas externas. Justo esa función de tonotopicidad se denomina. Juan Camilo dice, ¿cuál es la diferencia más importante de la trompa de Eustaquio en niños y adultos? Pues primero, de las diferencias más importantes es que las cantidades, pues, ¿cómo te explico? Como las proporciones de tejido óseo y tejido no óseo y tejido fibrocartilaginoso, ¿sí? La horizontalidad, también la horizontalidad tiene mucho que ver, porque en la trompa de Eustaquio de los niños la trompa es mucho más horizontal, y pues la longitud es mucho menor. Luego esto lleva a también implicaciones funcionales, porque de esta forma pues va a haber una menor forma de poder equilibrar la presión entre el oído medio y la nasofaringe. Luego va a generar que haya más posibilidad o mayor posibilidad de poder generar otitis media en los niños, sobre todo en los niños que tienen están en lactancia materna. Listo. Y la última es de Angie Paola, pero no es de anatomía, sino nos pregunta cuál es la relación entre el audiólogo y el otorrino. Pues yo pienso que muchísima. No sé, aquí también pues ya le pediría opinión de pronto a alguno de los doctores que también está, pero me parece que muchísima, tienen que ir casi de la mano. Tiene que haber una muy buena comunicación entre el audiólogo y el otorrino, justo porque estamos viendo un examen en particular, ¿sí? Y un examen que genera o que da ¿cómo te explico? Como, sí, un resultado o da una forma de extrapolar lo que está sucediendo dentro del oído de una forma funcional. Entonces, entre el otorrino y el audiólogo tiene que haber una comunicación siempre, no sé, todo el tiempo, no sé, algún comentario de alguno de los doctores, pero me parece que debe ser totalmente, tiene que ir muy de la mano, más bien.
Bueno, Rosa Natalia tiene otra pregunta y es ¿de qué manera las fisuras de Santorini o en qué medida favorece la propagación de las patologías como la otitis? ¿Tienen algunas características especiales? Es que justo las fisuras de Santorini y Bernay, justo lo que mostraba ahí era eso, es que son un punto de no continuidad, ¿sí? Son una solución de continuidad que se genera entre cartílagos, ¿listo? Entonces son dos que están ubicadas hacia la región más pegada al conducto y tres que están más ubicadas hacia la región más anterior del conducto. Entonces, como explicaba, en una forma más oblicua, pero justo esa solución de continuidad del cartílago y el hecho de que solo era tejido laxo, tejido solo tejido celular subcutáneo, tejido fibroso, pues favorece justo a partir de ahí, teniendo en cuenta que tenemos adelante todo el compartimento parotidio, pues la propagación de un lado a otro. Listo, creo que eso serían todas las preguntas por la charla de hoy. También el doctor Juan Gabriel Camacho nos dice en el chat que una recomendación para todos los estudiantes es que revisen el tema en sus casas y que eso va a ayudar a que fijen las enseñanzas de la charla de hoy. Y pues creo que eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por asistir, a los doctores, a los residentes y a todos los estudiantes que se tomaron el tiempo para entrar a la charla y aprender un poco más. Y de nuevo recordarles e invitarlos a nuestra siguiente charla el 14 de agosto de Fisiología y Semiología del Oído. Muchas gracias a todos por participar. Estaremos publicando todo por nuestras redes sociales. A los que no nos siguen, estamos como orlic.ur y pues ahí vamos a darles a conocer todos los detalles de la siguiente charla. Y pues esta charla, si la quieren volver a repetir, va a estar en el canal de YouTube, que apenas se acabe, pues la vamos a subir entre hoy y mañana, ¿listo? Muchísimas gracias a todos, que tengan buena noche. Muchas gracias al doctor Aguas también. Bueno, gracias Lau. Chao, niñas. Chao, que les vaya bien a Chao, todos. doctor, muchas gracias. Bueno, Chao, doctor, muchas gracias. chao, Silvia.